dichiaro in questa mattina, Signore, tu sei lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Anzi, tu sei il mio oggi. Grazie perché noi non stiamo avendo cura di un giorno o di una settimana. Stiamo, Signore, dichiarando che tu sei il nostro giorno, che ogni giorno ha un nome, Gesù Cristo. Alleluia. E io vivo in quel giorno, io mi nutro di quel giorno. Tu sei il mio giorno, Signore. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Ti lodiamo. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo di Dio. Amen. Benedica
los 2 primeros sermones que hemos visto sobre este tema. Y tercero, la tercera sección del mensaje de hoy es hacer las obras, querer enseñar o entender, interpretar las obras como Dios quiere que sean interpretadas. Es decir, que usted y yo podamos hacer las obras con el debido concepto, con la debida razón, como Dios las pide. Y no hacerlas por hacerlas, no hacerlas porque me obligaron a hacerlas o porque vi hacerlas, sino hacerlas con justicia, esas obras. Amén. Entonces, desarrollando este criterio, mis hermanos, vamos a la primera parte, que es la importancia de las obras, sí, las obras que hacen los hombres, mis hermanos. Esto de que las obras que hacemos nosotros los hombres son importantes, sí son importantes. Y mucho más de pronto de lo que usted piensa o de lo que yo pienso, de lo que yo digo o de lo que tú digas, mi hermano. Amada iglesia, las obras son importantes. Dios pide que hagamos las obras. Y Él dice cómo, cuándo y por qué se deben hacer las obras. Lo importante es no hacerlas a nuestro antojo, a nuestra manera de pensar, sino conforme a las instrucciones de Dios. Amén. Ahora, el hecho que el hombre haya interpretado mal las obras, el hecho que al hombre le hayan enseñado en forma errada las obras, a tal punto que ha llegado a pensar que las obras le sirven para salvación, cuando la palabra de Dios niega esto no anula el efecto, la importancia de las obras. Por el contrario, las obras tienen una importancia tal que algunos eruditos en la palabra de Dios, algunos maestros de la palabra de Dios, doctores de la ley, dicen que las obras son más importantes que la fe. Tan extraño esto. ¿Por qué las obras son más importantes que la fe, dicen algunos? Porque la fe muerta no sirve para nada. ¿Y cómo se muere la fe? Por las obras. Si no hay obras, la fe muere. En el libro de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la palabra de Dios también nos enseña en Santiago capítulo 2 que la fe sin obra es muerta. Es decir, que el no hacer obras, obras conforme a como Dios las pide y las planea, esto uccide, mata la fe. ¿Entiende por qué muchas personas dicen que la fe depende en cierta manera de la obra? ¿Entendemos, iglesia, por qué muchas personas dicen que las obras son más importantes que la fe? Porque la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe y yo te muestro las obras. Por eso es que la fe en cierta manera es acción, es operar. Si no hay acción, si no hay operación, no hay fe. La fe sin obra es muerta. De modo que las obras son importantes. Lamentablemente a nosotros nos han enseñado y hemos heredado muchos conceptos errados. ¿Sí? Pensamos que todo lo tiene que hacer Dios y que si no lo hace Dios es malo, que todo lo tiene que hacer el Espíritu Santo, que yo no debo hacer nada. Por allí se cuenta una paradoja. Un creyente, un hermanito dijo: yo voy a meterme en ayuno porque acabo de leer que Dios se ha comprometido a dar el pan a cada persona, a cada ser viviente. Esto está escrito en la palabra de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. Vemos que Dios se ha empeñado a dar de comer a todo ser viviente. Si nosotros leemos el Salmo 136, ahí está escrito. Y dicen: alaben a Dios, porque Dios es aquel que le da de comer a todo ser viviente. Esto de pronto puede ofender a alguno de ustedes. Algunos de nosotros pensamos que comemos por nuestra propia fuerza, o por nuestro sudor, porque soy muy ágil. No, comemos porque Dios abre la mano y su misericordia es grande, mis hermanos. Y no solamente nosotros podemos nutrirnos y comer, los animales, los monstruos de los mares, las aves de los aires, los monstruos marinos, ellos comen porque Dios es aquel que le da de comer a todo ser viviente. ¿O alguno de ustedes alguna vez se ha preocupado si comen o no comen los monstruos marinos? ¿Si alguno de ustedes se ha excitado diciendo: voy a llevarle de comer a ese monstruo que está por allá en las profundidades del mar?
Y sin embargo, Dios sí piensa en él y le lleva su porción de alimento en el momento justo. Y nosotros sabemos por lógica que si estos monstruos marinos no comen, morimos también nosotros. Todo está concatenado, mis hermanos. Por eso Dios en su inmensa sabiduría ha hecho todo en orden. Y por eso cuando el hombre altera el orden, genera un caos impresionante. Pues Dios es el que le da de comer a todo ser viviente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso a nuestro buen Dios. Y continuamos entonces, mis hermanos, ya haciendo esta pequeña introducción, que Dios nos creó a nosotros, mis hermanos, tanto a usted como a mí. Nosotros recordamos esto de las obras que Dios ha hecho, que la mejor obra que Dios hizo, la hizo en Cristo Jesús. La mejor obra que Dios hizo, la hizo en Cristo Jesús. Yo diría, aleluya, gloria a Dios, si estoy entendiendo, porque esa obra mejor que Dios hizo, que es Cristo Jesús, la metió en tu corazón y en el mío, porque Cristo habita en nosotros. Y si Cristo no habita en nosotros, hoy es la oportunidad que si no habita en alguno de ustedes, lo invitemos, lo invite a que more, que habite en ti, mi hermano, mi hermana. El Cristo, esa mejor obra, la obra maestra que es Jesucristo, Él, Dios la hizo y nos la regaló, nos lo metió a nosotros. Por lo tanto, esa obra maestra llamada Cristo y que está justificada con la palabra cantidad de veces, mis hermanos, es la que nos guía, la que nos impulsa, la que nos dirige para que nosotros hagamos las obras, no las obras humanas, las nuestras, sino las de Cristo. Y ahí es donde la palabra de Dios va tomando forma y viene a dar la importancia de las obras. ¿Por qué, mis hermanos? Ustedes recuerdan que en el viejo tiempo, en el Viejo Testamento, se enseñaba, Isaías fue uno de ellos que lo enseñó, Isaías 64:6, por ejemplo, que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. ¿Ha escuchado esto? ¿Y por qué Isaías decía que las obras que hacen los hombres, me refiero a la raza humana, eran como trapos de inmundicia? Porque dice, las obras que hacen los hombres son malas. Si leemos el texto con detenimiento, él está diciendo, son malas, son inmundas, son corruptas. Y verdad es, porque están impregnadas de la corrupción humana, porque todos los hombres son corruptos. No hay ninguno que haga el bien, dice la palabra de Dios. No ahora, es de tiempo atrás. Y obviamente un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Sí? Entonces de lo malo, de lo perverso del hombre, de allí salen sus obras. ¿Y cómo salen las obras de los hombres? Perversas. Porque de una persona mala, perversa, corrompida, no pueden salir cosas buenas. Esto inspiró a Isaías y a otros profetas a describir en la palabra de Dios que las obras malas de los hombres malos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero entonces, ¿por qué el pastor está enseñando ahora que las obras de los hombres son buenas? Las obras de los hombres son buenas, sí y solo sí, si las hace en Cristo Jesús. Si las hacemos en el que es correcto y justo, Cristo Jesús. Si son las obras que Dios preparó, como dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 6, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:10 lo escribe muy claramente, con más claridad. Describe que nosotros, usted y yo, debemos caminar en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, porque son obras buenas. Las obras buenas son las que hace Cristo Jesús. ¿Y por qué deben ser buenas las obras que hace Cristo Jesús? Porque Cristo es bueno. Es imposible, sí, así como me está escuchando, que una obra de Cristo sea mala. Ayer, por ejemplo, en la vigilia, alguien tomó el texto donde Jesucristo dice que convirtió el agua en vino, que Jesucristo dice que del interior de las personas correrán ríos de agua viva. Que Él, Jesucristo, tiene y da una agua especial
que el que beba de esa agua que Cristo da, de su interior correrán ríos de agua viva y que no tendrá sed jamás. En fin, si yo le gastaba un poco de tiempo meditando en esa expresión y digo, verdaderamente las cosas de Cristo son perfectas. ¿Cómo le va a dar sed a una persona que beba de esa agua? Jesucristo no puede hacer un agua de mala calidad. Jesucristo no puede hacer un agua, no, mejor dicho, lo mínimo de Jesucristo es excelente. Da gloria a Dios. Por eso las cosas de Él son gloriosas. Y esto nos debe encorajar, si lo estamos entendiendo, que nosotros debemos hacer las obras en Él, en Cristo. Y ahí sí son buenas. Cristo no puede hacer una obra mala, porque todo lo de Él es bueno, de alta calidad. ¿Entendemos? ¿Por qué cuando Jesucristo convirtió el vino, el agua en vino, por qué todos los que estaban ahí, los expertos, dijeron, nunca habíamos bebido un vino tan bueno? Hasta al novio lo llamaron y lo encorajaron y usted, ¿por qué dejó el mejor vino al final? Ellos no sabían ni de qué cosa hablaban. Él dijo, no sé, es que Cristo cambió el agua en vino y como lo que hace Cristo es de excelente calidad, ese vino quedó de una calidad perfecta. De esto tenemos que tener claridad, que si queremos la perfección, la única manera de obtenerla es en Cristo Jesús. Dígale al que está al lado suyo, en Cristo. En Cristo. Es en Cristo. No es en mí, mis hermanos. En ti las obras son como trapo de inmundicia, pero en Cristo son perfectas. Amén. Porque las obras de Cristo son buenas. Aleluya. Dice que a la obra, y estamos resumiendo, a la obra de Cristo no se le puede agregar nada. Hay gente que quiere de alguna manera, aún inconscientemente, porque eso nos lo enseñaron y así lo vivimos, y lo peor es que estamos convencidos que así es, y que no estamos en un error y que somos inconmovibles de esta posición. Nos han enseñado de que a Cristo, la obra de Cristo le faltó un poquitico, que si yo le pongo ese poquitico, ahí sí ya queda perfecta. Y por eso es que no hacemos las cosas como Cristo manda, sino que le metemos algo más, lo humano, y ahí donde la embarramos, no sirve, dañamos la obra de Cristo. Usted y yo no necesitamos agregarle absolutamente nada a la obra de Cristo. Él mismo lo dijo, tatalestai, consumado es. He terminado, he concluido, dice el Señor. Todo está consumado, es decir, es perfecto. La palabra de Dios nos enseña también que la buena obra que Cristo ha iniciado, Él es fiel para terminarla. ¿Quién la debe terminar? Cristo. Usted lo que debe hacer y yo es esperar en Él, confiar en Él. No podemos a terminar la obra que Él haya iniciado, porque Él es fiel para terminarla. Es una interpretación correcta y justa de este versículo, de esta expresión bíblica. La Biblia cuenta muchas experiencias que los hombres han querido perfeccionar las obras que Dios ha establecido y entonces lo que hace es que la embarran. ¿Usted no recuerda el caso de Abraham? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham, contento, pues imagínese, un viejo ya de 80 años que tenía Abraham y le van a decir que va a tener un hijo, pues él se puso muy contento y alegre. Y fue y le contó a la esposa, mira, vamos a tener un hijo. Y la esposa se puso a reír. Yo iba a tener hijos, porque ya habían pasado la época de procrear. Y se acerca el ángel y le dice, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo difícil para mí? No, yo no me estoy riendo de eso. Dice, sí te está riendo, le dijo. Y por haberte reído, por no haber creído, a tu hijo le vamos a poner de nombre risa, burla. Y eso es lo que significa la palabra Isaac. Porque 20 años después, lo que había podido ser un año, tiempo normal de la gestación, se convirtió en 20 años, por duda, por incertidumbre, por no creerle al Señor. Usted y yo podemos retrasar la obra de Dios por no creerle, mis hermanos. Abraham, de 80 años, tuvo el hijo cuando tenía ya 100, imagínense.
que había sido y seguramente una gran diferencia haberlo tenido en 80 años y no tener que esperar a 100. Lo mismo que su esposa había podido tener un hijo 20 años primero, pero no creyó, seguro, y ahí tuvo como consecuencia. No es que Dios ande con una vara castigando al que le desobedece, son las consecuencias naturales de la desobediencia, mis hermanos. Por eso es que la perfección tiene que ver y va conectada a la obediencia. ¿Cómo está tu obediencia? Pregúntele al que está al lado o al que está atrás, ¿cómo está su obediencia? ¿Cómo está tu obediencia? Ayúdenme, voy a predicar, vamos a predicar todos juntos. A ver, diga usted cómo está la obediencia suya, mis hermanos. Es un elemento importante para andar adelante conforme al propósito de Dios. Bien, mis hermanos, este es el resumen del primer mensaje, apenas es el resumen. El segundo resumen del segundo mensaje podemos sintetizarlo más breve porque el tiempo va pasando. Y es que usted y yo somos testigos que Dios nos ha equipado con elementos importantes. Y digo elementos importantes porque el hecho de darle un alma a la hermana es una cosa interesantísima. ¿Sabe usted que el único que tiene alma es el ser humano? Nosotros usamos el término alma porque tiene varios significados, que los árboles que son vivos tienen alma. Y también pensamos que los animales, porque son seres vivos, tienen alma. Pues no, la verdad es que el único que tiene alma en la existencia del ser humano, de la humanidad, es el ser humano, el hombre. Solo los hombres tenemos alma. Es decir, la raza humana es la única que tiene alma. El alma tiene 3 elementos a la vez. Así como todo ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu, así también el alma tiene 3 elementos. Y estos elementos del alma son la voluntad, y por eso el hombre puede hacer lo que quiere, lo que se le da la gana, si así lo podemos decir, cosa que no puede hacer un animal. ¿Por qué? Porque el animal no tiene alma. Al no tener alma, un animal no puede decir, me voy a casar con este perro de acá o con esta perra de acá. No puede escoger porque no tiene voluntad, no tiene libre albedrío, le falta el alma. Tú y yo sí la tenemos. Por eso el Señor advierte: el alma que pecare, esa alma morirá. El problema del ser humano es propio el alma, porque ahí es donde el hombre tiene toda esa libertad. Otro elemento que compone el alma es el intelecto. Por el hombre tener intelecto, haber convertido el cerebro físico en mente, Dios lo juzga por eso, porque tú y yo tenemos una mente. Un animal no puede y no tiene mente, mis hermanos, porque él no tiene alma. Por lo tanto, él está castrado, no puede hacer las operaciones que tú y yo podemos hacer, no puede proyectarse al futuro, no tiene memoria del tiempo. Pregúntale a un animal, cualquiera que sea, qué horas son y no lo entiende. O cuántos años tiene, o si va a procrear, o si está envejeciendo. Él no tiene idea de esas cosas, porque no tiene el tiempo. Y al no tener el tiempo, imagínate todas las operaciones matemáticas que quedan excluidas. Porque todas las fórmulas que nosotros los humanos conocemos están relacionadas con el tiempo. Todas. Todo lo que existe está relacionado con el tiempo. Todas las fórmulas matemáticas, todo lo que usted ha visto creado o por crear, lo que el hombre hasta donde alcanza su vista o su mente pensar, están unidas, colegadas con el tiempo. Y los animales no tienen el concepto del tiempo. Por lo tanto, no le pregunte por una ecuación. No le pregunte por un transductor a un animal, no sabe qué cosa es esa. No puede entender cómo se cambia una función a una ecuación porque no entiende, no hace una operación matemática. No lo ponga a sumar porque no va a entender el animal que es una suma. Cualquier cosa que usted vea que hace un animal como inteligencia es simplemente por instinto. Y damos gracias a Dios que los animales tienen instinto. A veces hasta nosotros debemos de aprenderle a ellos. De modo que hemos dicho que el alma está compuesta por 3 elementos y es una de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Nos dio talento, inteligencia, sabiduría, nos dio voluntad a nosotros y nos metió otro elemento más importante y más sofisticado del cual no quiero hablar porque el tiempo no nos favorece, que se llama los sentimientos. Eso los tenemos nosotros los humanos, mis hermanos, los sentimientos. Entonces tenemos un alma. ¿Y por qué tiene que ver esto del alma con las obras que hace el hombre? Porque el alma está ahí involucrada en el asunto. ¿Sí? Está ahí por fuerza involucrada en el asunto. Las almas, el alma que pecare, esa alma morirá.
Sin el alma no podemos hacer las obras que Dios quiere que hagamos y que diseñó Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es, mis hermanos, Dios te premió a ti con un alma. Y si no tuvieras el alma, entonces, ¿cómo vas a hacer las obras? ¿O sería Dios, no sé, no quiero usar un término torpe, por usar un término, que nos da toda una cantidad de elementos para que no lo usemos? Y si lo usamos, entonces estamos pecando. No. Por eso es que sirve para hacer las obras el alma. Para que cuando tú hagas obras, acciones, las hagas con sabiduría, con inteligencia, con voluntad, con todo, para que Dios nos dotó de esos elementos. Yo le llamo privilegios para que los usemos. Si no, entonces, ¿para qué Dios nos dotó de todo ese poco de elementos? El libre albedrío para escoger, el talento, la sabiduría, el conocimiento. Dios es Dios sabio, nos dio y nos equipó de esos elementos para que lo usemos. ¿Y cómo lo hace? ¿Y para qué y cuándo lo debemos usar? Para hacer las obras. Pero no para que hagas las obras tuyas, sino para hacer las obras de Él. ¿Entendemos, iglesia? Las obras que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Las obras que Él insiste en hacerlas y seguir esas obras que yo ya las diseñé. Eso es. Pero Dios en su libertad dice, hazla como tú quieras, porque tienes libre albedrío. Úsalo. Si lo usas bien, lo combinas con los otros elementos, prosperará tu alma. Si lo usas mal, lo combinas con los otros elementos, mandarás a tu alma a la ruina. De modo que el hombre sí está llamado a hacer obras. Y por final, me estoy saltando un pedazo porque el tiempo es lo que es, di 3 ejemplos de sectores, de personas, de grupos o de personas que Dios ha usado y ha dado órdenes directamente de que hagan obras. Los que estuvieron la semana pasada recuerden, bueno, no hace 15 días que di el mensaje, ¿lo recuerdan? Eran 3 ejemplos. Uno era el ejemplo de un hombre muy conocido en la Biblia que se llama Lot. ¿Sí? Lot, que vivía por allá en Sodoma y se estaba corrompiendo la ciudad y se estaba muriendo, y él estaba ahí metido en esa corrupción y ya se había contaminado. Era tal la contaminación de Lot que él ofrece a sus hijas para que unos demonios tengan relaciones sexuales con ella. Ustedes lo recuerdan, los que han leído, ¿verdad? Él ya estaba como acostumbrado, porque el hombre termina acostumbrándose. ¿Esto para qué lo evidencio? Para decir que el hombre por su propia fuerza no era capaz de salir de allá donde estaba de Sodoma ni de Gomorra. Como quita la piedra, yo resucito a Lázaro. Yo resucito a Lázaro, ustedes lo desatan. ¿Y sabe qué sucedió después de que lo desató? Jesús dice, déjalo ir. Yo me imagino que todos lo rodearon allí o lo cogieron. No te muevas, a ver qué dice el maestro. Esto es lo bello de Jesús, mi hermano. Que si tú vienes a Él y Él te libera, Él no te obliga a quedarte con Él. Él no te obliga a que tú lo sigas. Él te dice, déjalo ir, veamos qué hace. ¿Cuánta gente no viene al Señor? Vienen atados como llegó Lázaro. El Señor lo desata, usando algún hermano, alguna iglesia, alguna persona. Y después el Señor le dice, hermana Ana, déjelo ir. Yo me imagino que Ana fue quedar diciendo, Señor, pero si tú hiciste la obra, déjalo ir. Si Él quiere, me sigue. Si no quiere, no me sigue. Esto es lo más hermoso de las cosas de Dios. Es libre, espontáneo. Bien dice la palabra de Dios que llegará el tiempo donde se verá la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque las cosas de Dios son libres, mis hermanos. Dejadlo ir. Y yo me imagino todo el mundo, pero hiciste la obra. Sí, déjelo ir. Si Él quiere, me sigue. Si Él no quiere, no me sigue. Por eso es que usted ve que tanta gente pasa por las diferentes comunidades. Tanta gente viene a los pies del Señor. Apenas logra lo que quiso, se va, desaparece. No, Dios es amor. Pero esta parte casi no nos gusta que nos la hablen. Que Dios también es fuego consumidor, mis hermanos. Sí, Dios es Dios de carácter.
Si no, no tendría esta expresión. Si no, Él no ve de lejos al altivo. Él dice, yo amo y me acerco al humilde. Eso es una persona que tiene carácter. Pero yo miro de lejos al altivo. Dios dice, acerquémonos pues a servirle con gratitud. Sirvamos al Señor con gratitud. ¿Encontrará usted de pronto una relación entre el servicio, de hacer obra y este versículo, esta información? Dios está diciendo, yo que te saqué de allá de las tinieblas y te he trasladado a la luz admirable. Servidme con gratitud. Dios está diciendo, yo que soy poderoso, que hice la obra en ti que tú no la podías hacer, que te liberé, te compré, te rescaté, dice el Señor, de allá de la potestad de las tinieblas y te trasladé, dice, al reino inconmovible. ¿Qué característica tiene el reino de Jesús, de su Hijo amado, el reino de los cielos? Que es inconmovible ese reino. Yo te he trasladado al reino inconmovible. Servidme con gratitud. Servirme, dice, con un corazón sincero y sencillo. No es que Dios esté sacando en cara la obra que ha hecho con cada uno de nosotros. Dios lo que está diciendo es, yo soy bueno y para siempre mi misericordia es.